Bien, seguimos con el segundo vídeo, ¿vale? Hemos visto cómo aquí hemos hablado de lo que sería la financiación, ¿vale? Según su procedencia. Os comento que ya en la siguiente parte del tema básicamente nos vamos a centrar en conocer qué es la autofinanciación o financiación interna y qué es la financiación externa y qué tipo de financiación externa podemos encontrar, ¿vale? Entonces, no lo he comentado antes, apartado 1 no le hacemos caso, apartado 2 es el que tenéis aquí, apartado 3 tampoco le vamos a hacer caso, pero si miráis el apartado 3 del libro, ¿vale? Os vais al tema 9 y veis el apartado 3, tanto del libro como de los resúmenes, vais a ver que el apartado 3 es la constitución y las ampliaciones de capital. Si leéis ese apartado, vais a ver que está muy relacionado con la sociedad anónima, con el capital desembolsado y el capital suscrito, con la emisión de acciones, es decir, que cuando estudiéis la sociedad anónima, ese apartado lo vais a tener muy claro. Por eso lo quitamos de aquí y lo vamos a trabajar a través del tema de la sociedad anónima, en este tema omitido, y así reducimos temas. Bien, empezamos con el apartado 4, nada tampoco, ¿de acuerdo? Y ya nos vamos al apartado 5. El apartado 5, lo que vamos a ver, como he dicho, es la financiación interna, que también se llama autofinanciación. A ver, ¿qué quiere decir que una empresa se autofinancie? Nosotros sabemos que financiar es conseguir dinero para poder realizar inversiones, y auto es que lo hago yo sola, yo como empresa, sin necesidad de recurrir a nadie. Entonces, la autofinanciación es que yo consigo fondos por mí misma como empresa sin necesidad de que nadie me dé nada, ni que a los socios me den dinero, ni que a los bancos me den dinero, ni que a otras empresas me den dinero, ¿vale? Entonces, como os pongo aquí, financiación interna o autofinanciación, ¿vale? Son sinónimos, son los beneficios no distribuidos. Acordaros que los beneficios ¿vale? El beneficio sería el resultado del ejercicio que aparece en el patrimonio neto, ¿vale? Entonces, los beneficios, siempre que sea positivo, ¿vale? Un beneficio es cuando el resultado del ejercicio es positivo, porque si fuera negativo tenemos pérdida, y si tenemos pérdida nosotros no podemos repartir pérdida, hay que repartir beneficio. Entonces, cuando la empresa tiene un resultado del ejercicio positivo, es decir, ha ganado un beneficio, con ese beneficio acordaros que podía hacer dos cosas, ¿vale? La empresa, con el dinero que gana, puede o bien repartirlo entre los socios, que ese dinero se llamaba dividendo activo, el dinero que se le da a los socios, o bien decidir que ese beneficio pues no se lo va a dar a los socios, sino que una parte de ese beneficio lo va a guardar, lo va a ahorrar en una especie de hucha, que acordaros es lo que denominábamos reserva. ¿De acuerdo? La reserva. La reserva es la parte del beneficio que no se le da a los socios, sino que la empresa lo guarda en una especie de hucha. ¿Cuál es el objetivo de que la empresa guarde ese dinero? Pues bien, mantener la capacidad de la empresa, ¿vale? Con mantener digo, si yo tengo 8 maquinarias y se me rompe una, pues yo cambio esa que se me ha roto por una nueva, y así sigo manteniendo la capacidad de la empresa porque siguen funcionando 8 máquinas. O bien ampliar la actividad. Yo tengo 8 máquinas y quiero producir más, quiero ampliar, pues compro una más. Paso de tener 8 máquinas a tener 9. ¿Vale? Bien. Dentro de la autofinanciación tenemos dos tipos. Lo que se llama, como hemos dicho, autofinanciación por enriquecimiento, ¿vale? Enriquecimiento está relacionada con la ampliación. Si yo amplío mi actividad, amplío mi empresa, estoy creciendo. Si estoy creciendo, me enriquezco, ¿de acuerdo? Y luego está la autofinanciación por mantenimiento, lo que hemos dicho. Mantenimiento, yo no quiero producir más, quiero producir lo que voy produciendo, ¿de acuerdo? Bien, pasamos. Y vamos a ver ahora con más detenimiento qué es la autofinanciación por enriquecimiento y la de mantenimiento. Bien, entonces si a nosotros en el examen, ¿vale? Puntualizo, si a nosotros en el examen de selectividad como respuesta corta
nos preguntan la autofinanciación, pues lo que vamos a hacer es definir qué significa autofinanciarse y hablar de los dos tipos, ¿vale? Que los tenemos aquí. Tenemos la autofinanciación por enriquecimiento y la autofinanciación por mantenimiento. Bien, autofinanciación por enriquecimiento. Quiere decir que, como hemos dicho, ¿qué significa autofinanciarse? Pues quiere decir que yo del beneficio que gano no se lo doy a los socios, sino que se guarda en la empresa. ¿Cuándo me estoy autofinanciando por enriquecimiento? Pues cuando estoy dotando reservas. Cuando en el balance aparezcan reservas, se llama autofinanciación por enriquecimiento. Y acordaros, ¿vale? Que nosotros esto ya lo hemos visto, que puede haber tres tipos de reservas. Las reservas legales, ¿vale? Que consisten en dotar un 10% como mínimo hasta un máximo del 20% de capital o de capital social, ¿vale? Capital, recordad cuando hay un solo socio, capital social cuando hay varios socios. A ver, una cosa, cuando hablamos del 10% del capital, simplemente esto sería ver cuál es la cantidad de capital que tenemos en la empresa y hacerle el 10% o hacerle el 20%, ¿vale? Como mínimo, por ley, tiene que aparecer, si nosotros tenemos capital social en la empresa, ¿vale? Como mínimo tiene que aparecer también en el patrimonio neto una reserva legal del 10% y como máximo del 20%. En ese intervalo pues podemos dotar un 15, un 16, un 17, un 11, un 12, un 18, un 19, lo que queramos, ¿vale? Bien, reserva estatutaria. Reserva estatutaria quiere decir que yo voy a tener guardado un dinero, pero según lo que me digan los estatutos. Acordaros que nosotros para constituir la empresa, uno de los requisitos es elaborar entre todos los socios los estatutos. Pues yo en esos estatutos voy a determinar cuál va a ser la reserva voluntaria, estatutaria. Y luego tenemos la reserva voluntaria, que no es más que los socios deciden, sin tener reserva legal ni estatutaria, ¿vale? Deciden que van a guardar una cantidad de dinero. Entonces, autofinanciación por enriquecimiento siempre es lo que vamos a llamar las reservas. Cuando veamos en el balance que tenemos reservas, pues ya sabemos que la empresa se está autofinanciando por enriquecimiento. Y luego tenemos la de mantenimiento. Mantenimiento, dos tipos, amortizaciones y provisiones. A ver, recordar qué era la amortización. Lo primero que tenemos que recordar de la amortización, que lo hemos visto antes en el anterior vídeo, es que la amortización siempre aparece en el activo no corriente y que siempre su signo es negativo, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener presente siempre. Entonces, la amortización es, acordaros del ejemplo que yo ponía siempre en clase. Si yo me compro un coche hoy y lo quiero vender dentro de 2 años, si el coche hoy me cuesta 10.000 euros, dentro de 2 años lo puedo vender por 10.000 euros. Obviamente no, ¿no? Lo voy a vender por menos de 10.000 euros. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Pues la empresa cada año va cuantificando, va calculando la pérdida de valor de cada elemento, no solo de coches, sino de maquinaria, de edificios, es decir, todo lo que aparezca en el activo no corriente, ¿vale? Todo lo que aparece en el activo no corriente va perdiendo valor y por tanto está sujeto a amortización. Pues cuando veamos que en un balance dentro del activo no corriente tenemos amortización, sabemos que la empresa se está autofinanciando por mantenimiento. Y luego tenemos las provisiones. A ver, las provisiones os digo que son fondos que se destinan para hacer frente a gastos o riesgos futuros. Importante esto, riesgos o gastos futuros. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que como son futuros, ¿vale? Gastos y riesgos futuros, al ser futuros quiere decir que aún no se han producido, pero que se pueden producir. ¿Qué es lo que hace la empresa? Pues la empresa es precavida, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que en el futuro, que dentro de un mes, puedo tener un gasto, ¿vale? Puedo tener un gasto, pero no sé, lo que estaba diciendo, yo sé que dentro de un mes puedo tener un gasto, pero no sé seguro si ese gasto realmente se va a producir o no se va a producir. Hay posibilidad de que se produzca, pero no es totalmente seguro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo soy precavida y me guardo una cantidad de dinero. Si llega el mes, si pasa el mes
y tengo que pagar ese dinero, realmente se produce ese gasto futuro, pues ahí tengo el dinero para pagar. Que no, pues ahí tengo el dinero para gastármelo en otra cosa. Os pongo el ejemplo. Imaginaos que nosotros tenemos a un trabajador y a ese trabajador lo despedimos. Ya no nos interesa que esté en la empresa y lo despedimos. Y ahora ese trabajador considera que lo hemos despedido de forma improcedente, es decir, de una forma que no es legal. Y ese trabajador nos denuncia. Y ahora nosotros dudamos de si, bueno, nos denuncia, tenemos que ir a juicio y ahora dudamos de si le vamos a tener que pagar una indemnización o no le vamos a tener que pagar una indemnización. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues somos precavidos y yo lo que hago es, como yo no sé si le voy a tener que pagar la indemnización o no, pues lo que hago es guardar el dinero de esa indemnización. Cuando termine el juicio, si se lo tengo que pagar, ahí lo tengo guardado para pagárselo y si cuando termine el juicio, por suerte, no se lo tengo que pagar, pues ya puedo utilizar ese dinero para otra cosa. Pero soy precavida, ¿vale? Es una forma de ahorro. ¿Por qué ahorramos nosotros? Pues ahorramos porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Si vamos a tener algún gasto inesperado, ¿vale? Pues las provisiones son eso, dinero que yo guardo para hacer frente a gastos que son improvisados, que no contaba con ellos. Entonces soy precavido, tengo ese dinero ahorrado y si tengo que hacer frente a esos gastos, pues utilizo el dinero y si no, pues me lo guardo y lo gasto en otra cosa. Con esta parte, ¿vale? Bueno, nos quedan las ventajas y los inconvenientes de la autofinanciación. Ventajas de que la empresa se autofinancie, es decir, ventaja de que la empresa realice las inversiones con su propio dinero, sin tener que pedirle nada a los socios, ni a los proveedores, ni a los acreedores, ni a los bancos, ¿vale? Entonces, ventaja, pues mayor autonomía e independencia, ¿vale? Si el dinero es mío, como es autofinanciación, no se lo tengo que devolver a nadie, por tanto, soy más independiente. Mejora la solvencia al aumentar los fondos propios. Si veis el ratio de solvencia aparece el patrimonio neto o fondos propios, por tanto, cuanto más fondos propios, más solvente soy, porque más dinero tengo para pagar. Muchas veces las pymes, ¿vale? Tienen dificultad para que a los bancos le concedan los préstamos, ¿vale? Muchas veces una persona que tiene una pyme, una pequeña y mediana empresa, va a pedir un préstamo y no se lo conceden. Pues, ¿cuál es la única forma que tiene de financiarse? Pues a través de la autofinanciación, es decir, generar ella fondos sin tener que ir a pedirle dinero a nadie. Y luego, muy importante, si la autofinanciación es dinero mío que yo genero y no se lo tengo que devolver a nadie, obviamente tampoco tengo que pagar intereses. Por ejemplo, si pidiera un préstamo que es financiación ajena, como ese dinero lo tengo que devolver, tendría que pagar intereses, pero la autofinanciación, vuelvo a repetir, como es dinero mío que yo genero y no se lo tengo que pagar a nadie, pues tampoco tengo que pagar intereses, no existen intereses. Bien, y ya por último, para acabar con la autofinanciación, tenemos los inconvenientes. Primer inconveniente, hay un conflicto de intereses entre accionistas y directivos. Acordaros que la autofinanciación es dinero que la empresa genera, dinero que es suyo. Pues ahora, un conflicto que puede surgir. Pues el accionista dice que quiere comprar un local con ese dinero. Y el directivo dice que no, que lo más adecuado para la empresa es comprar una maquinaria porque la empresa se viene abajo. ¿Vale? Entonces, cada uno con ese dinero que genera, pues puede darle un fin y pueden llegar a que discutan porque no lleguen a un acuerdo. Y ahora, cuanto menos beneficio tengamos, es decir, acordaros lo que hemos dicho, ¿no? El beneficio se destina tiene dos destinos, o bien se lo doy a los socios en forma de dividendo activo, o bien lo destino a reserva, ¿vale? Que la reserva era el beneficio no distribuido. Pues yo, cuanto menos dinero le dé a los socios, menos rentabilidad van a tener los accionistas. Entonces, si yo tengo que decidir entre invertir entre la empresa A, que me va a dar 20.000 euros al mes, y entre la empresa B, que me va a dar 10.000 euros al mes, ¿cuál cogería? La A, que me da 20.000 euros al mes. Entonces, la B cada vez tendría menos rentabilidad porque los accionistas no quieren invertir en esa empresa, porque todos quieren invertir en la A, que le va a dar mayor dinero. ¿Vale? Pues bien, con esta parte con este apartado de ventajas e inconvenientes terminamos la autofinanciación. Entonces, vuelvo a repetir, si en selectividad en respuesta corta nos preguntan por la financiación interna o autofinanciación, no puede faltar la definición de autofinanciación, hablar de los dos tipos, ¿vale? Enriquecimiento y mantenimiento,
Y aunque no es necesario, pero si sois capaces de recordar también las ventajas y los inconvenientes de la autofinanciación, se quedaría una pregunta totalmente completa y os aseguraríais el punto y medio. Ya os digo, las ventajas y los inconvenientes no sería necesario, pero si os acordáis de uno o dos de cada, pues estupendo. Ahora a continuación vamos a pasar, ¿vale? Os voy a subir también lo que sería el siguiente apartado, que sería la financiación a corto plazo.